Pongo que hagamos la oración del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, buenos días. Hoy les quiero compartir un temita muy sencillo que se llama cómo crecer espiritualmente. ¿Cómo se crece espiritualmente? Vamos a leer la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como niños recién nacidos, desead la leche pura espiritual, a fin de que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno. San Pedro nos narra aquí, si ustedes son unos estudiosos, y creo, ya están en charlas de Biblia, ustedes son demasiado estudiosos de la palabra de Dios. Pero el que no lo ha hecho todavía, para crecer espiritualmente se necesita también leer la palabra de Dios y saberla interpretar o que se la expliquen. San Pedro aquí nos está diciendo que después del nacer en la fe hay que crecer en ella. Tanto tú como yo tenemos que crecer. Ya nacimos en la fe, pues entonces ahora crezcamos en ella. Para crecer espiritualmente, tú y yo necesitamos un plan de vida. ¿Y qué es un plan de vida? Consiste en trazarse un horario completo y detallado de las ocupaciones y ejercicios de piedad que hayan de practicarse durante el día para cumplirlo fielmente. Mire qué lindo, miren este plan de vida de este bendito grupo que todos los días a las 7 de la mañana tenemos la Santa Misa con Monseñor Manzano y después a las 7:30 el Santo Rosario. Eso es un plan de vida. Así como sabemos que todos en este momento ya nos bañamos, ya de pronto algunos han desayunado, no han desayunado, en fin, eso es trazarse un plan de vida. Consiste en trazarse ese horario completo y detallado de las cosas de Dios. O sea, ya alabaste a Dios, ya le diste gracias por el don de la vida, ya le diste al Señor las gracias porque amaneciste bien, etcétera, etcétera. Eso es un plan de vida. ¿Qué nos diría San José María Escrivá de Balaguer sobre el plan de vida? La devoción sincera, el verdadero amor a Dios, lleva al trabajo, al cumplimiento, aunque cueste, del deber de cada día. Obviamente este plan de vida, si tienes director espiritual, ojalá que el director espiritual te lo apruebe. Pero aunque te cueste, y es duro cumplir un plan de vida, aunque te cueste mucho, hay que cumplirlo. O sea, si todos los días voy a la Santa Misa, si todos los días rezo el Santo Rosario, si todos los días oro la coronilla de la misericordia, así, eso hay que hacerlo. Eso es tener un plan de vida. Así se crece espiritualmente. Mire, el plan de vida es como el plan de navegación que necesita un capitán de un barco. Ese capitán necesita un plan de navegación donde le va a decir, mire, capitán, tiene que coger de aquí hacia el norte y no se puede desviar excepto alguna excepción. Pero también el capitán de ese navío necesita y requiere una carta náutica. Una carta náutica es la que le va dirigiendo al capitán. Capitán, ojo que hay bancos de arena, ojo capitán que hay iceberg en la zona, ojo capitán, etcétera, etcétera. Tal vez lo que le pasó al capitán del Titanic, que le advirtieron por el plan de navegación y la carta náutica que tenían otros barcos, que había problema en la ruta que él llevaba. También un plan de vuelo necesita un capitán de una aeronave.
El capitán necesita ese plan de vuelo donde le dice vas a coger estas coordenadas, pero también necesita y requiere la carta aeronáutica. ¿Y qué es la carta aeronáutica? La que le dice, capitán, cuidado que hay tormentas eléctricas, cuidado, capitán, que hay vientos de cola, cuidado, capitán, etcétera, etcétera. Eso es lo que tú tienes que tener en tu plan de vida. Es urgente que tú y yo lo tengamos para poder crecer espiritualmente. La Santísima Virgen María a toda hora nos vive insistiendo que hagamos oración. En este mensaje nos diría la Madre, queridos hijos, siempre comiencen y terminen sus trabajos diarios con oración. Qué lindo. Ya estuvimos en la Santa Misa, ya hicimos el Santo Rosario, ya hicimos las alabanzas, la acción de gracias, el ofrecimiento de obras. Eso está dentro del plan de vida. Últimamente han estado trabajando mucho y orando poco. Por lo tanto, oren más. En la oración encontrarán descanso. Mire la Madre cómo nos dice a todo momento. Mire, gracias a Dios, gracias a la voluntad permisiva del Señor, llegó esta pandemia. Voluntad permisiva. No lo mandó Dios esta pandemia. Voluntad permisiva de Dios. Manda esta pandemia y ahora de pronto muchos de nosotros, bueno, no me podría yo incluir ahí, ¿no? Muchos de nosotros de pronto no había tiempo para la oración, estábamos muy ocupados en las cosas que tenemos que hacer, vale, pero se está dejando las cosas más importantes como es la oración a un ladito. Por eso la Madre nos dice, por favor, hijitos, oren a todo momento. San Gregorio Niceno nos diría, la oración es una conversación o coloquio con Dios. San José María Escrivá de Balaguer también nos dijo, ten pocas devociones particulares, pero constantes. Esas oraciones constantes, el Santo Rosario, la Coronilla de la Misericordia, la Santa Misa, la visita al Santísimo, en fin. Y Santa Teresa de Jesús nos decía que camino de perfección es camino de oración. Qué bonito. Entonces, lo que nos quiere decir que si leemos Santa Teresa de Jesús, camino de perfección es camino de oración, para que tú crezcas espiritualmente, ¿verdad? Tienes que tener un plan de vida. Dentro de tu plan de vida es, pero necesaria la oración. Si tú no tienes oración, vas a de pronto a caer, a declinar, a dejar de tener estos diálogos con Jesús, etcétera, etcétera. ¿Qué nos diría el Catecismo de la Iglesia Católica en numeral 2562? ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu y con más frecuencia del corazón, más de 1000 veces. Es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. ¿Qué nos quiere decir aquí la Iglesia? Cuando tú hagas oración, tienes que vivir la oración. Cuando tú hagas la oración, tienes que estar, pero con el corazón dispuesto, con el corazón abierto, sabiendo lo que estás haciendo. Que no hagamos las cosas como tan de costumbre, repetitivamente, sin ponerle sentido a las cosas. Cuando tú hagas el Santo Rosario, ora con el corazón, como nos decía la Madre. Y cuando tú hagas oración, que sea sentida. ¿Para qué? Para que pueda llegar al cielo. Aquí nos está haciendo la Iglesia. Si el corazón, está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Entonces, mis hermanos, dentro del plan de vida, tengamos la oración, pero hay que hacer la oración consciente de lo que estoy haciendo. San Marcos nos diría, de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Observemos cómo el Señor de madrugada se levantó y estoy seguro que se fue a un lugar solitario, como nos lo dice en la palabra de Dios, y se puso a hacer oración. Dentro de la oración yo me imagino a Jesús dándole gracias por la noche que pasó. ¿Cuántos de ustedes cuando se levantan le dirían al Señor, Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias por la noche que me diste para descansar, por el día que me das para laborar? Eso es un plan de vida.
¿verdad? Para que tú crezcas espiritualmente tienes que tener ese plan de vida, esa acción de gracias, darle a Jesús las gracias porque has amanecido. Mire cuántas personas no han tenido ese privilegio hoy de poder alabar a Dios por la vida que nos ha regalado. ¿Cuántas? Que dentro de tu plan de vida cuando amanezca sea ese, te alabo Jesús, te alabo y te bendigo. Esa alabanza, todo es esa oración para Dios. San Mateo nos diría, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. Mira el Señor también cómo nos enseña que después de la labor diaria, después de tu labor, después de que has, por decir algo, que estés en este momento en la empresa y llegue por la tarde de tu empresa a la casa, Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias. ¿Por qué? Porque he estado laborando, he producido y he llegado a casa sin novedad. Mis hermanos, ¿cuántos salen y no regresan? ¿Cuántos salen y no han producido? ¿Cuántos salen? Etcétera, ¿verdad? Pero que haya dentro de tu plan de vida esta oración de darle gracias a Dios porque has salido y has regresado sin novedad. Así como hizo Jesús, que después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar al atardecer. O sea, ya había terminado el día de laborar. San Lucas ahora nos narra, sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Quiero compartirles un concepto que me ha regalado el Señor y creo que es un concepto de Dios, porque yo no tendría la capacidad en estas cosas. Yo no he sido, yo no estudio apologética como de pronto mi hermano José, como de pronto tantos amigos que estudian la apologética y todo. Pero mire, mis hermanos, estoy seguro, y esto fue una experiencia que tuve en una vigilia. Estando en la vigilia y leyendo esta cita bíblica, Jesús aquí hizo una vigilia. Aquí dice, y se pasó la noche en oración de Dios. Cuando se hizo de día, o sea, lo que quiere decir, le amaneció a Jesús orando. Llamó a sus discípulos y eligió entre ellos a 12 apóstoles. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Jesús necesitaba hacer vigilia para elegir a los 12 apóstoles? Estoy casi seguro que no. ¿Por qué? Porque estoy seguro que no, porque Jesús es Dios. Él sabe. Él sabe todo lo que tenía que hacer. Él sabía todo lo que le venía encima. Él sabía lo de la pasión. Si lo sabía el profeta Isaías 700 años antes, que le presentó, que el Señor le mostró perfectamente la pasión al profeta Isaías. Entonces Jesús sabía lo que estaba haciendo. Yo pienso en esta cita de San Lucas lo siguiente. Jesús hizo vigilia. ¿Para qué? Para mostrarme que era necesario hacer grandes sacrificios, como no dormir en toda una noche para tomar decisiones sabias. ¿Vas a tener algún negocio o mejor, tienes algún negocio entre manos? ¿Tienes alguna decisión importante que tomar en tu vida? Haz un sacrificio, haz una vigilia delante del Señor, haz una vigilia, haz este esfuerzo de no dormir durante una noche para que el Señor haga pasar rápido esta pandemia. Hagamos esta vigilia, hagamos oración para que el Señor se compadezca de nosotros y le diga no más a tanta muerte de tanta gente, Dios santo y poderoso. Ese sacrificio Dios lo tiene en cuenta como el ayuno, como tantos sacrificios que tú y yo de pronto podemos hacer. Mis hermanos, necesitas una determinación, una decisión importante en tu vida, haz un sacrificio. ¿Y qué sacrificio de no dormir durante toda una noche? ¿Cómo se crece espiritualmente? San Juan nos dice, él les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Miren, mis hermanos, para crecer espiritualmente hay ¿qué? Respecto a esta cita, para crecer espiritualmente hay ¿qué? Si alguien quiere, o mejor, les voy a dar el primer ejemplo para que todos ustedes
de pronto me compartan un concepto. No es el significado, no solamente dice para crecer espiritualmente hay que esto. Respecto a esta cita, observen mis queridos hermanos, él les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, para crecer espiritualmente, respecto a San Juan 8:23, hay que ser de arriba. ¿Sí me expliqué? Él les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, para que tú y yo crezcamos espiritualmente, hay que ¿qué? Hay que ser de arriba. Ahora, José, de aquí en adelante, y todos mis hermanos, Pachito y todos mis hermanos que están conectados, con el siguiente ejemplo, ustedes van a participar. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no soy de Dios. Entonces, para crecer espiritualmente hay que, ¿qué? Respecto a San Juan 8:47. A ver, lean ustedes mentalmente la cita Juan 8:47. Y en el ejercicio que hicimos hace muchos días les dimos una charla sobre maestro, ¿qué de hacer para tener en herencia vida eterna? Y hablamos como de una especie como de lección divina. Leer, creer, meditar, estudiar, enseñar y practicar. Lea esta cita bíblica. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no soy de Dios. Haz ese ejercicio unos segundos. Ahora, para crecer espiritualmente hay que, ¿qué? ¿Alguien que quiera comentar? Pachito, tú eres el director, me imagino, ¿cierto? De la conferencia. El director de la conferencia eres tú, Albertico. No, ese es el señor, Pachito. Pero que tú la estás, que levante la mano quien quiera opinar. Para crecer Quiero opinar, espiritualmente pues, respecto a esta cita los bíblica, hay que, micrófonos ¿qué? están abiertos, todo el mundo puede opinar. Estar en constante oración con el Señor. Gracias, mujer de Dios. Otro concepto. Léanlo primero. Luego, mediten lo que están leyendo. Ahora, por favor, que alguien nos enseñe. Para crecer espiritualmente respecto a esta cita, hay que, ¿qué? Así como hablamos de esta, mira, así como hablamos de esta, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, para crecer espiritualmente sobre esa cita, hay que ser de arriba. Y respecto a esta, analícenla, son 2, 3 palabritas máximo. El que es de Dios se mantiene en oración, lee y medita la palabra del Señor. Gracias, mujer. Otro concepto. Pronto. Listo. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no soy de Dios. Entonces, para crecer espiritualmente hay que, sencillo, ser de Dios. ¿Sí me explico? Esa es la metodología que vamos a llevar durante un ratito mientras que estamos hablando de las cosas del Señor. Ya sé que soy descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Léanla ustedes nuevamente, pero mentalmente, léanla. Ahora, para crecer espiritualmente respecto a esta cita bíblica, hay que son 3, 4 palabras máximo. O sea, así como vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, entonces para crecer espiritualmente hay que ser de arriba. Entonces, con la anterior, lo mismo, vosotros no escucháis la patata. Entonces, respecto a esta, ya sé que soy descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Tal vez esta es la más complicada. Yo lo voy a hacer y ustedes hacen las 2 diapositivas siguientes. Mis hermanos, miren, si José me invitó hace unos muchos días para que pudiéramos dar alguna enseñanza sobre las cosas de Dios, basado en la primera de Pedro 2:2, que después de nacer en la fe,
tengo que crecer en ella. Respecto a esta cita bíblica, no se me vaya a incomodar ninguna persona de las que están conectadas, no se me vayan a incomodar si de pronto llego a tocar alguna cosa que estés viviendo en tu vida. La idea no es venir a incomodar. La idea es venir a compartir con ustedes una enseñanza que el Señor nos ha prestado. Ya sé que soy descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Mire, muchas veces se escucha en conversaciones, ¿tú eres católico? Sí, claro, yo soy católico. Ah, qué bonito. ¿Y cada cuánto vas a la Santa Misa? No, cuando me quede tiempo. Ah, pero es católico. Va a la Santa Misa cuando le queda tiempo, pero es católico. ¿Cada cuánto te confiesas? No, yo no me confieso con esos curas pecadores, pero es católico. O sea, mis hermanos, decir hoy en día que uno es católico es decir que soy nada. ¿Por qué? Porque muchas veces yo digo soy católico, pero yo no testimonio con la fe que yo estoy profesando. Entonces, mis hermanitos, ya observen, ya sé que soy descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Oiga, estaban persiguiendo a Jesús porque de pronto Jesús les incomodaba, le decía fariseos hipócritas, parecéis sepulcros blanqueados por fuera y llenos de huesos por dentro. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Yo soy católico y con el amor de Dios, ojalá que no sea ninguno de los que están conectados, pero vivo en unión libre. Pero yo soy católico, pero vivo en unión libre. Yo soy católico, pero todavía me emborracho. Yo soy católico, pero todavía tengo vicios que no debo tener vicios, porque si yo soy una persona católica, debo ser una persona que testimonio. Yo soy católico y sigo diciendo palabrotas de grueso calibre, cuando el mismo Santiago dice no puede manar agua y salada, agua dulce y salada por el mismo caño. ¿Realmente eres católico? Pues entonces, para crecer espiritualmente respecto a esta cita bíblica, hay que ser de la verdad. Miren, Jesús, cómo atrajo a la gente. Mire Jesús con su testimonio de vida, cómo le mueve el piso a Dimas, el que está crucificado con él. Cómo, es verdad, miren, el Señor con solo el testimonio no dijo nada, solamente oraba por ti y por mí de los que lo estaban matando, que lo estaban crucificando, que lo estaban vilipendiando, lo estaban haciendo de todo. Cómo con ese testimonio de vida de este hombre llamado Jesús, cómo sin decirle nada a este hombre, cómo este hombre se convierte. Perdónenme, pero se me hace un nudo en la garganta de ver que muchas veces yo no arrastro ni siquiera a la conversión a mi familia porque no soy testimonio de vida. Para crecer espiritualmente hay que ser de la verdad. Incomoda, mis hermanos, claro que incomoda. Es como meterle a uno el dedo en la llaga, pero hay que ser de la verdad. Tus actitudes, tus comportamientos tienen que ser de acuerdo a lo que tu fe profesa. ¿Cómo es posible que yo siendo católico vaya a ser infiel? ¿Cómo es posible que yo siendo católico sigo siendo alcohólico? ¿Verdad? Por eso, para crecer espiritualmente, tiene que haber dentro de tu corazón esa oración. ¿Para qué? Para que esa oración elimine todo lo que no me da paz, ni me da tranquilidad, ni me lleva al cielo. Mis hermanos, discúlpenme si de pronto la forma de hablar es como brusca, pero esto cuando me adentro en estas cosas, me mueve el Señor el piso. Yo soy el buen pastor. Esta es muy fácil. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Mis hermanos, para crecer espiritualmente respecto a Juan 10:14, hay que, ¿qué? 3 palabras. No me vayan a... No, son 3 palabritas. Léanla nuevamente, churritos. Todos son churritos. Léanla nuevamente. Ahora medítenla. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Para crecer espiritualmente hay que, ¿qué? ¿Quién quiera hablar? Conocer al Señor. Gracias. Otro. Dejarnos tocar del Señor, dejar que Él actúe en cada uno de nosotros porque Él nos conoce. Entonces es dejar que Él actúe en nosotros. Gracias, mujer.
A ver, un varoncito. Espéreme, yo miro la lista a ver si hay hombres. Sí, sí hay Que hartos su hombres. palabra se vuelva acción en nosotros. Su palabra se vuelva hacer en nosotros. Todos los conceptos que ustedes dan y que tienen aún en el corazón valen. Pero respecto a esta cita, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Esto quiere decir que para crecer espiritualmente hay que ser de sus ovejas. No hay que ir tan lejos. Mira, es algo sencillo. San Mateo nos dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Vuelvan y lean ustedes allí en casa donde estén esta cita de San Mateo. Luego mediten esta cita. Perdón, ¿qué versículo y capítulo? Mateo 16, Gracias. versículo 23. Mateo Gracias. 16, versículo 23. Entonces, para crecer espiritualmente respecto a Mateo 16, 23, hay que, ¿qué? Echar fuera al demonio. Echar fuera al demonio. Listo. Una pequeña ayuda. No se salgan del contexto de la cita. Observen ustedes, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí. La respuesta está en el versículo que viene. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, para crecer espiritualmente hay que, ¿qué? Hay que ser de Dios. Muy bueno, Jorgito, hay que ser de Dios, casi. Pero mire, para crecer espiritualmente hay que pensar como Dios. ¿Por qué? Analícenla. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, para crecer espiritualmente fuera de la oración, hay que ser ¿qué? Tener pensamientos sanos, tener pensamientos lindos, tener pensamientos para ayudarle al prójimo. Pero entonces, en esto pero cómo soy pero cómo soy de arriba, pero cómo soy de Dios, pero cómo soy de la verdad, pero cómo soy de sus ovejas, pero cómo se piensa como Dios. ¿Cómo se piensa como Dios? No vayamos tan lejos. Cuando tú piensas hacer alguna caridad, cuando tú piensas hacer algún bien a los demás, eso así pensaría Dios, hacer el bien a los demás. Entonces, mis hermanos, vamos a leer a San Marcos. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice, si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Mis hermanos, observen vamos a hacer como esa lección divina. Cada uno de ustedes lea esta diapositiva. Observemos. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice, si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, y ya viene el resto. Lo primero que tú tienes que observar en esta cita bíblica es el comienzo. Se le acerca un leproso. ¿A quién? A Jesús. Ese leproso, mi hermano, puede ser tú o puedo ser yo. Aquí el Señor me está enseñando es que tú tienes que tomar la iniciativa de acercarse a Jesús. Acércate, Pachito, acércate, José, acércate, Jorge, acércate, Lucho, acércate, Alberto, acércate, Churritos, todos los que están confiados. Toma la iniciativa y busca al Señor y suplícale. Y dile, Señor, si tú quieres, puede quitarme este pecado. ¿Cuál es el pecado que más confiesas, mi querido hermano? Cada uno haz como esa introspección de la conciencia. Adéntrate en ti y piensa cuál es el pecado que más confiesa. Y dile a Jesús, toma la iniciativa y dile a Jesús, Señor, si tú quieres, quítame este maldito pecado que rompe la amistad contigo.
¿verdad? Dile eso, acércate al Señor, toma la decisión y dile, Señor, no más pecado, Señor, no más aquello, lo otro. Eso es lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Y dile, si puedes, quítame este pecado. Oiga, cuando tú y yo tenemos esa decisión, tomamos radicalmente esa decisión, Jesús me va a decir, quiero Alberto, quiero Jorge, quiero Pachito, quiero José, quiero Lucho, quiero quitarte ese pecado, ¿verdad? Y se le desapareció la lepra. Pero tú tienes que tomar la decisión y tienes que tomar la iniciativa de buscar al Señor. Para crecer espiritualmente, Jesús escucha tu oración expresada en palabras. Díselo a Jesús. Dile a Jesús eso, pero toma la iniciativa y dile al Señor en qué está fallando. Ahora San Marcos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía, si logro tocar aunque solo sean sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Mis hermanitos, en el nombre del Señor Jesús, vuelvan y lean mentalmente esta diapositiva. Ahora hagamos el ejercicio, ya lo leímos, ¿verdad? Ya creo en lo que estoy leyendo, ahora estoy meditando, ahora la voy a estudiar. ¿Para qué? Para podérsela enseñar a ustedes y que ustedes y yo la practiquemos. También esta mujer toma la decisión de buscar a Jesús. Porque dice, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. La Oiga, fe, Señor. la fe la ha salvado. No, sí, gracias, Jorito, gracias. ¿No? Entonces, oiga, y fuera de eso, pues decía ella, no se lo dijo a Jesús como se lo dijo a aquel leproso, porque el leproso se le tomó la iniciativa, buscó a Jesús y le dijo, Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Aquí está hemorroísa, no le dijo a Jesús verbalmente, lo buscó, claro. Y tengan en cuenta, el primer ejemplo fue con un hombre, el segundo es con una mujer. O sea, todos, hombres y mujeres, tenemos que tomar la iniciativa de ¿qué? De buscar al Señor. E entablar un diálogo. Tengamos en cuenta cómo el leproso entabla un diálogo con el Señor y tengamos aquí en cuenta cómo esta mujer hemorroísa que había gastado toda su fortuna en médicos, ¿verdad? Lo pensó y dijo, si al menos lo tocara. Miren, pues decía, si logro tocar aunque solo sean sus vestidos, me salvaré. No se lo expresó verbalmente, lo albergó en su corazón. Diferentes formas de hacer la oración. Dile a Jesús en tu corazón, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser fiel. Señor, ayúdame a caminar por las sendas que me conducen a la vida eterna. Señor, cada uno tendrá su forma de dirigirse al Señor. Entonces, oiga, Jesús escucha la oración de fe expresada en silencio. Para que tú crezcas espiritualmente, puedes dirigirle la palabra al Señor verbalmente o mentalmente, o sea, en silencio, pero ten ese diálogo con el Señor. Ten a todo momento ese diálogo con Jesús. San Marcos nos dice, entró de nuevo en Cafarnaún. A ver, Pachito, léeme esta cita, que esta cita me fascina mucho. Léeme esta cita, Pachito, por favor. Alberto, ¿no estás compartiendo pantalla? O sea, ¿no se ha visto nada, Pachito? No, nada. Ay, no. Y hasta ahora me lo dicen, oiga. Pero no sabíamos que tú tenías una presentación. Claro, claro. Por eso le digo, vuelvan y lean la diapositiva. Pero bueno, no, les pido disculpas a mis hermanos. Qué pena con ustedes, carambas.
¿Ahora sí? Todo bien. Entró de Discúlpenme. nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Sigue, Al no poder Pachito. presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, ahora hagamos el ejercicio. Meditemos lo que has leído. Cada uno, mentalmente, vuélvele a la cita. Vamos a hacer como ese ejercicio de la lección divina. Ahora vamos a explicarla. Ya la hemos estudiado, ahora la voy a enseñar. Lo que en mi humilde concepto. Mis hermanos, ¿ustedes creen que estos 4 camilleros y que también el paralítico, ustedes creen que hicieron toda esta logística de subir a este paralítico al techo porque había tanta gente, según nos narra la escritura, ¿verdad? Que no había espacio para nadie. Y llegan estos hombres, estos camilleros, hacen toda esta logística, quitan las tejas de donde estaba Jesús en el lugar y descienden al paralítico, ¿verdad? Observen aquí esta diapositiva, hacen toda esta logística para que Jesús le diga, tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué le dijeron los camilleros a Jesús cuando bajaron al paralítico? Respecto al paralítico, ¿qué le dijeron a Jesús los camilleros? Si quieren compartir, ¿qué le dijeron los camilleros a Jesús respecto al paralítico cuando se lo pusieron frente a él? Ganemos tiempo. No le dijeron nada a Jesús. Solamente se lo pusieron al frente al Señor y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, ¿ustedes creen que todo esto lo que hicieron estas personas, estos 4 hombres, por el paralítico, era para que le perdonaran los pecados? ¿Ustedes qué creen? ¿Sería que hicieron todo eso para que le perdonaran los pecados? No. Mi humilde concepto, ¿verdad? No. Ellos querían que el paralítico caminara y el propio paralítico quería caminar y Jesús le salió por el otro lado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Miren cómo estos hombres interceden por el paralítico. Para crecer espiritualmente hay que tener pensamientos de Dios, como la diapositiva que vimos. Cuando tú piensas ayudarle a alguien para que Dios le ayude, ¿verdad? Todo eso es crecer espiritualmente. Y mire, y le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Vea, viendo, al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, de los 4, mandó el paralítico, dice el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estoy casi seguro, no sé lo que estudian apologética, Josecito me puede ayudar, Carlos Posada, estos hombres que conozco que saben demasiado apologética. Miren, estos hombres no llevaban al paralítico para que Jesús le perdonara los pecados, pero aquí Jesús se sale por el otro lado, por lo que más le interesa. ¿Tú cómo puedes crecer espiritualmente? Jesús nos enseña a orar. Miremos bien. Ellos pensaban que Jesús lo iba a sanar de una y lo primero que hizo le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Si a ti te dice algo, a mí también me lo dice. ¿Y qué es lo que me está diciendo Jesús a mí? Que lo que Jesús va detrás de ti, de tu gracia. Jesús quiere. Y va detrás de tu gracia como el cordón umbilical que va atado al bebé. Si no tuviera ese cordón, el bebé no se alimentaría.
Jesús necesita de tu gracia para poder contactar contigo y para poder que tú y yo crezcamos. Lo que quiere Jesús es que tú tienes que aprender a orar. Jesús nos enseña a orar. Jesús va detrás de ti, de tu gracia. Y después la cita bíblica más adelante dice, para que se den cuenta que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar los pecados. A ti te digo, levántate, anda y vete para tu casa. Pero este pedacito es el que me concierne y el que me atañe a esta presentación. Qué lindo. Cuando tú vayas a pedirle algo a Jesús, Jesús te va a enseñar a qué, a orar, a pedir a través de la oración. Mire lo que nos diría Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal. Mire, muchas veces yo me hago el baloto. Bueno, no yo. Muchas veces alguien se hace el baloto. Señor, yo quiero, regálame el baloto, esto, aquello y lo otro. Y yo pienso, ¿no? Nos dirá Jesús, oiga, Alberto me está pidiendo el baloto. Se va a ganar 50,000 millones de pesos con lo que ya me hayan quitado, o sea, 100,000 que le quitan a uno el 50%. Yo con 50,000 millones de pesos, pensará Jesús, si está perdido así, pobre, ¿cómo era multimillonario? No, es cierto que lo acabo de perder. Tenemos que aprender a pedirle al Señor a través de la oración. Y aquí Jesús le dio a conocer al paralítico que lo más importante es el estado de gracia que tú y yo tengamos con el Señor. De eso va detrás Jesús. Por eso, si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que estar en estado de gracia, mis hermanos. La gracia le mueve el piso a Dios. Porque no te preocupes de tus cosas elementales. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez le dé una culebra? Si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Miren, tengamos en cuenta, mis hermanos, lo que nos está diciendo aquí Mateo. Entonces, mis hermanos, aquí hay unas exhortaciones. ¿Cuáles son esas exhortaciones que hay aquí? El Señor me dice, Alberto, pida. Pacho, pida. Lucho, pida. Jorge, pida. José, pida. Busquen. Llamen. Esas son las exhortaciones que se ven aquí en este San Mateo, en lo que nos está diciendo San Mateo. Y después de estas exhortaciones hay unas promesas. ¿Cuáles son las promesas? Lucho, pida porque se le va a dar. José, busque y vas a hallar. Francisco, golpee que la van a abrir. Y aquí hay un cumplimiento a la promesa. Jesús no es del Partido Verde, ni liberal, ni conservador, ni uribista. No, ni el Centro Democrático. Jesús cumple la promesa, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Qué bonito, él mismo me está exhortando a pedir. Pero ojo ahora lo que nos diría San Lucas. Yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le dé una culebra, o si pide un huevo le dé un escorpión? Oiga, qué lindo esto. Si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esa cita es sencillamente hermosa, mis hermanos. Si tú tienes Espíritu Santo en ti, para que tú crezcas espiritualmente tienes que pedirle el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, manda tu luz. O la oración que nos enseñaron en Maús, ven, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, en fin, cada uno la oración del Espíritu Santo que quiera. Y si tú tienes ese bendito Espíritu Santo en tu corazón, en tu haber, sabes pedir. No quiere decir que si tú pides el pan de cada día sea malo. No, pero hay que saber pedir. Así como los camilleros estaban pidiendo de pronto la sanación del paralítico y Jesús no lo sanó primero. Primero le perdonó los pecados. Eso es una efusión del Espíritu Santo en ti. Que aprendas a pedir cosas para crecer espiritualmente. ¡Qué lindo! El Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Por qué? Porque miren, ustedes, mis hermanos, díganme la verdad, o mejor, ustedes mismos contesten
Contéstense. Le están pidiendo al Señor que nos regale. ¿Sí se ve el cursor moviéndose, Pachito? Sí, señor. Sí, Ustedes, señor. gracias, Pachito. Ustedes le están pidiendo al Señor que nos dé sacerdotes santos. Ustedes le están pidiendo al Señor que nos regale esos benditos sacerdotes santos. ¿Para qué? Para que estos sacerdotes nos regalen el privilegio de estar en la Santa Misa. Hay que saber pedir. Ustedes le están pidiendo al Señor que te regale ese don de la oración, que te regale, Jorgito y Pacho y todos los que están conectados. Yo no sé, los que estamos en este grupo, ¿todos somos Emaús o hay personas que no son de Emaús? Vamos y acompañamos a la abuela. Pacho. Pachito. Puede haber algunos que no son. Ah, bueno, listo. Entonces le estamos pidiendo al Señor que nos regale ese don de poder adorar a Jesús en la Eucaristía cuando podamos. En este momento de pandemia que estamos todos confinados, que estamos guardaditos y todas esas cositas, miren, yo estoy feliz, no de los muertos ni de la pandemia, yo estoy feliz de la situación que generó la pandemia, de que tenga la gente encerrada, entre comillas y en minúscula, encerrada. Mire, así ya hay tiempo para Dios. Antes no tenía tiempo para Dios. Así en este momento le estoy yo pidiendo al Señor, Señor, que vuelvan a abrir las iglesias para asistir a mi Santa Misa, poder adorar el Santísimo Sacramento. Le estamos pidiendo cosas buenas. Estoy teniendo pensamientos, como dijo la diapositiva, pensamientos en Dios. Le estoy pidiendo yo al Señor que me regale la capacidad de estudiar la Escritura. Aquí la hermana nos ha enseñado muchas veces. Y todas las personas que nos enseñan sobre la lectura de la Biblia. Le estamos pidiendo eso al Señor. Eso es Espíritu Santo. Para que tú crezcas espiritualmente, tienes que pedir al Espíritu Santo que te llene y que te enseñe a pedir. Hay que pedir por los sacerdotes, para que los sacerdotes nos puedan celebrar la Santa Misa, para que el sacerdote nos exponga al Santísimo, para que tú y yo nos lucremos de la visita al Santísimo, para que tú y yo aprendamos a leer la Biblia, para que tú y yo aprendamos a orar el Santo Rosario. Qué bonito que estuvimos en el Rosario esta mañana y en la Santa Misa. Porque lo demás, miren, San Mateo, no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. ¿Ves? Hay que saber pedir, mis hermanos. ¿Por qué? Pidamos Espíritu Santo. Ya el Señor sabe que tú y yo tenemos que pagar el arriendo. Ya el Señor sabe la obligación que tú tienes y la que tengo yo. Él sabe todo, Él es Dios. Pero hay que pedir Espíritu Santo y no hay aquí diapositiva, pero lo puedo decir, buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura, dice Jesús. Entonces, pidamos Espíritu Santo para saber pedir. Para crecer espiritualmente hay que pedir mucho Espíritu Santo. En la primera de Reyes, en Gabaón, Yahvé se apareció a Salomón en sueños por la noche. Dijo Dios: pídeme lo que quieras que te dé. Salomón dijo: tú has tenido gran amor a tu siervo David, mi padre, porque él ha caminado en tu presencia con fidelidad, con justicia y rectitud de corazón contigo. Tú le has conservado este gran amor y le has concedido que hoy se siente en su trono un hijo suyo. Ahora, Yahvé, mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David, mi padre, pero yo soy un niño pequeño que no sabe salir ni entrar. Tu siervo está en medio del pueblo que has elegido, pueblo numeroso que no se puede contar ni numerar por su muchedumbre. Conoce pues a tu siervo, concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Plugo a los ojos del Señor esta súplica de Salomón, y le dijo Dios: ¿por qué has pedido esto y en vez de pedir para ti larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, has pedido discernimiento para saber juzgar? Cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo hubo antes de ti ni lo habrá después. Oiga, miren esto tan lindo, mis hermanos. También te concedo lo que no has pedido, riquezas y gloria, como no tuvo nadie entre los reyes
Si andas por mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo prolongaré tus días. Se despertó Salomón y era un sueño. Mis hermanos, qué linda cita bíblica. Qué hermosa cita bíblica, donde Dios se le aparece al rey Salomón y le dice, pídame lo que quieras que te dé. Y lo único que le pidió Salomón fue, es que Señor, yo quiero que me regales sabiduría para saber discernir entre el bien y el mal. A ver, mis hermanos, yo siempre que doy cuando yo doy el testimonio en Emaús de amando a Dios a través de la fe en su palabra, yo les hago a mis caminantes un ejercicio, y se lo voy a hacer con ustedes, con estas 40 y algo personas que están conectadas, con estas 41 personas que están conectadas. Mis hermanos, levanten el brazo derecho, háganlo ya, levanten el brazo derecho. Bájenlo. Ahora, les pregunto, ¿por qué no levantaron el izquierdo? Alguien que me conteste. Alguien que me conteste. Porque tú nos dijiste que levantáramos el derecho. Nos dijiste Obediencia. Obediencia. Ah, Nos qué bonito. Nos Qué pidió bonito. que levantara. Qué lindo. Otro. A la diestra de Dios Padre. Ah, qué bonito. Qué lindo, Jorito. Miren, a donde quiero llegar es cuando le dice el rey Salomón a Yahvé, regálame sabiduría para saber discernir el bien del mal. Ya la pediste tú, mi querido hermano, por eso vuelvo y les insisto. A Dios gracias, no me vieron en las diapositivas pasadas la cara que puse cuando como que, a veces como que me lleno tanto de las cosas de Dios y quiero expresarlo, ¿no? Entonces, ya le pidieron al Señor, Señor, la pechugona del 109 no es mi esposa, la mía es la del 105. Ya supimos pedirle al Señor. Ya le pedimos al Señor que, ojo, para poder discernir el bien del mal, le estaba pidiendo el rey Salomón. ¿Y sabes tú por qué levantaste la derecha? Porque sabes si tienes perfectamente esto trabajando, ¿verdad? Y sabes discernir cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda. Ya va. Para crecer espiritualmente tienes que empezar a darle gracias a Dios por eso. Señor, te alabo y te bendigo porque sé diferenciar el bien del mal, la derecha de la izquierda, la esposa de mi prójimo y mi esposa o mi esposo del prójimo. Eso es crecer espiritualmente, saber discernir el bien del mal, la derecha de la izquierda. Entonces, quiero terminar con esto. El profeta Jeremías 33 es tan sonada esta cita de Jeremías. Llámame y te responderé y mostraré cosas grandes, inaccesibles que desconocías. Pues llamémoslo, ¿vale? Este ejercicio, los que ya han conocido mi testimonio de palabra, entonces saben a dónde quiero llevarlos. El numeral del celular de Dios, ya tengo el celular, es este. Anótenlo. El celular de Dios es 18 21 1 3 10 18 16. Parece que Jesús es cliente de Movistar porque empieza por 18. 18 21 1 3 10 18 16. Mis hermanos, esto quiere decir que este número, respecto a las letras del abecedario, el 18, si ustedes cuentan con el abecedario que nosotros los mayores de 55 años, 60 años, los mayores de 60 años nos enseñaron. A, B, C, H, D, E, F, G, G, H, I, J, K, L, E, Y, M, ta. El 18 corresponde a la letra O. Ahora 21, hay 3 números más, O, P, Q, R. El 1 corresponde a la letra A. Entonces, el número del celular de Dios, ¿cuál es? Oración. Y tú y yo crecemos siempre y cuando haya dentro de tu plan de vida, obligatorio tener tu plan de vida, siempre y cuando haya dentro de tu plan de vida esta oración, esta acción de gracias, esta alabanza al Creador, ¿verdad? Toda la alabanza, la oración, todo eso te hace crecer. Y cuando tú le pides aún todavía, como nos comentó el evangelista San Lucas, cuando tú le pides el Espíritu Santo al Señor, el Señor te ayuda a discernir cuál es tu derecha, cuál es tu izquierda, cuál es tu esposa, cuál es tu esposo, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es, etcétera, etcétera.
mis hermanos, y la Virgencita, así como empezamos, que dice, oren que no tienen tiempo porque de sus trabajos, así también quiero terminar con ella. Oren, oren mucho, oren siempre, hijito, nos diría la madre. Como diría el apóstol, Señor, que esto sea para la gloria tuya, el bien de las almas y la salvación de nuestras propias vidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias.